buenos días. Quiero, antes que nada, agradecer la invitación, la ocasión de este evento que ha tenido a bien promover COMEX, a Eduardo Ferreros por el apoyo que nos está brindando para difundir y socializar esta información respecto a un mecanismo que es poco conocido y que a nuestro entender tiene un gran potencial. Quiero además brindar un especial agradecimiento y reconocimiento a los socios que nos acompañan esta mañana. Digo socios porque buena parte de lo que el BCP ha realizado en materia de obras por impuestos no hubiera sido posible sin contar con el respaldo de Proinversión, que ha estado siempre llano a resolver los problemas cuando surgían y apoyarnos con la asesoría técnica. Creo que es un ejemplo del tipo de asociación que se puede lograr con el Estado en materia de promoción de inversión. A Juan Carlos Gómez, el alcalde de Chincheros, que como verán más adelante ha tenido el coraje de sacar adelante un proyecto sumamente interesante que va a redundar en beneficio de la comunidad con conexiones a agua y saneamiento. Vladimir Cerrón, que todavía no ha llegado, parece que está atracado en el tráfico entrando a Lima, que también ha venido apostando por este vehículo, que es el de obras por impuestos, que como ya ha señalado Eduardo, pues está teniendo un crecimiento exponencial en su vida. La experiencia que el banco ha tenido en materia de obras por impuestos nos lleva a concluir que se trata de un mecanismo que permite, posibilita la movilización de inversión privada de manera contundente y que puede colaborar y contribuir significativamente a reducir esa enorme brecha en materia de infraestructura que todos bien conocemos. Es una brecha que ciertamente se constituye ya en un freno para el crecimiento económico. La brecha de infraestructura que arrastramos comienza ya a obstaculizar y a frenar la tasa de crecimiento que el Perú ha podido mantener estos años. Si no logramos abordar con éxito el cierre de esta brecha, difícilmente vamos a poder mantener el dinamismo en materia de crecimiento que hemos tenido en años recientes. Desde esa perspectiva creemos que este es un mecanismo que ciertamente no resuelve los problemas, pero se constituye en una vía para facilitar precisamente la participación del sector privado en el cierre de esas brechas. ¿Qué es lo que permite el mecanismo? Más allá de agilizar, digamos, la ejecución de las obras, y ciertamente conocemos ya de primera mano las dificultades que entraña sortear las distintas barreras y requerimientos del sistema público de inversiones. El mecanismo de obras por impuestos tiene la virtud de permitir que el sector privado agregue valor ahí donde es capaz de hacerlo, es decir, con la gestión. La gestión privada tiene la gran ventaja, reitero, no solamente de agilizar plazos, sino también de mejorar la calidad de la ejecución y, lo que es igualmente importante, reducir costos. La experiencia del banco, las obras que se emprenden bajo el paraguas de obras por impuestos suelen terminarse en plazos más cortos y se hacen con presupuestos más bajos que aquellos que podrían conseguirse si es que se recurriera al mecanismo más tradicional de ejecución pública. El compromiso del banco con la implementación de este mecanismo está reflejada en las cifras que ya en la actualidad manejamos. Hemos concluido 2 obras en Piura, que es una locación emblemática para el Banco de Crédito, y tenemos más de 174 millones de soles comprometidas en una cartera de iniciativas que van desde obras de agua y saneamiento, en las que ya venimos adquiriendo una pericia especial en virtud de los compromisos asumidos, en vialidad, construcción de escuelas, seguridad y educación próximamente. Y además venimos contemplando
un flujo de aproximadamente 100 millones de soles adicionales en nuevas iniciativas que seguramente vamos a comprometer durante el 2014. Así que yo me atrevería a aventurar que al cierre del próximo año debemos estar manejando ya una cartera que debe estar pisando los 300 millones de soles. Y la experiencia, reitero, ha sido positiva. Lejos de haber encontrado dificultades insalvables, la experiencia del banco demuestra claramente que el mecanismo es operativo, que funciona y que arroja resultados favorables de manera expeditiva. Se preguntarán ustedes por qué embarcarse en este tipo de iniciativas, por qué abordar tan activamente el tema de obras por impuestos. Para el banco esto guarda estrecha relación con el compromiso de responsabilidad social de la institución. Es un compromiso que pasa precisamente por contribuir, que pasa por reforzar las obras que tengan un impacto positivo sobre el bienestar de las poblaciones y de los distintos grupos de interés con los que trabajamos. Evidentemente porque nos permite de manera muy rápida mover la aguja de los indicadores sociales, y esto resulta especialmente evidente cuando los recursos se concentran en temas tan elementales como agua y saneamiento. Hay un grupo importante de peruanos que no tiene acceso a sistemas de agua de calidad y menos aún de saneamiento. Así que para nosotros este es un compromiso que refleja un esfuerzo más amplio de contribuir al bienestar del país y que tiene como objetivo específico además mejorar la calidad de vida de los distintos grupos de interés. Evidentemente todo esto también guarda relación con el capital reputacional tan importante que se genera a propósito de este tipo de involucramiento. Las áreas en las que estamos involucradas son aquellas que ya he mencionado: saneamiento, transporte, educación y salud. Yo diría que el grueso de nuestros compromisos actualmente están en agua y saneamiento, por razones que son evidentes. ¿Cómo funciona el mecanismo? Yo creo que se han tejido una serie de mitos respecto de lo engorroso y enrevesado y todo eso que puede ser el proceso. Ciertamente se trata de un proceso que podría ser más expeditivo, que podría ser menos complicado, y yo creo que ese es uno de los próximos desafíos, es seguir perfeccionando el sistema, y creo que se han dado importantes pasos a los que voy a aludir próximamente, pero son en esencia 4 etapas distintas. En primer término, la identificación del proyecto. Esto pasa por, evidentemente, evaluar cuáles son los riesgos involucrados en los compromisos que se puedan asumir, y aquí el tema político puede jugar un papel importante, sobre todo habida cuenta de los ciclos electorales, las dificultades que unas veces se pueden enfrentar cuando se abordan obras que quizá tengan unos plazos de ejecución mayores a los del periodo de gobierno de las autoridades que avalan las iniciativas, sobre todo en coyunturas electorales como las que estamos próximos a inaugurar. En esta etapa se revisan técnicamente los estudios, y yo creo que aquí hay un gran desafío, porque lamentablemente muchas veces la calidad de los expedientes, la calidad de los documentos técnicos en función de los cuales se convocan los concursos, pues resulta deficitaria, por no decir incompleta. Entonces es muy importante tener claridad sobre la pertinencia, conveniencia de estos expedientes técnicos. El segundo paso es el proceso de selección propiamente dicho. Aquí es fundamental la coordinación con el gobierno regional o el gobierno local, y acordémonos que hasta ahora este es un mecanismo aplicable únicamente a aquellas instancias de los gobiernos regionales o locales que reciben transferencias de carga. Y digo por el momento porque hay una modificación que amplía el ámbito de uso de recursos, vamos a verlo más adelante, pero hasta ahora ha estado orientado fundamentalmente a instancias que reciben transferencias de carga. Otro componente importante de esta etapa tiene que ver con la elaboración de los términos de referencia, las bases y los contratos. Felizmente se trata de una curva de aprendizaje fácilmente recorrible, en el sentido que una vez que uno completa el primer proceso,
en lo fundamental ya tiene los modelos listos para los siguientes. Y finalmente la aprobación de las resoluciones y la entrega de la buena pro. Aquí, y es importante recalcarlo, no hay una licitación, no hay un concurso en el sentido de que más de una empresa esté compitiendo por el mismo proyecto. Es la empresa la que lleva el proyecto conjuntamente con su constructor, lo hace en coordinación con el gobierno local y regional. Finalmente, o mejor dicho, el tercer paso, la tercera fase tiene que ver con la ejecución de la obra. Aquí incorporamos, porque además la norma ahora lo permite, que se puedan desarrollar los expedientes técnicos, es decir, no solamente se pueden tomar aquellos ya existentes para obras programadas, sino que ahora las empresas tienen la facultad de desarrollar la parte de preinversión, y aquí también se podría incluir la preparación del expediente técnico y la ejecución propiamente de la obra. Esta es una fase que incluye la supervisión de los estudios, la coordinación permanente con el supervisor, nombrado por la propia región o el propio gobierno local. Y finalmente, luego de concluida la obra, la emisión del CIPRE, que es el certificado que se usa precisamente para lograr el reconocimiento de los impuestos que se dejan de pagar en atención a los montos comprometidos en la obra. Entonces, esas son las 4 fases del proceso. Cada una de estas fases tiene un periodo variable de duración. Nosotros estimamos conservadoramente que la duración total de este proceso puede ser de 1 año. Evidentemente se trata de un plazo meramente referencial. Hay proyectos que han salido con plazos más ajustados, hay otros que se demoran un poco más. La experiencia que nosotros hemos tenido es que en realidad el grueso de los problemas se generan en las primeras fases, porque, reitero, muchas veces los documentos, las iniciativas, los proyectos, los expedientes técnicos no están bien elaborados. Hay empresas que prefieren sencillamente comenzar de cero, desarrollar sus propios expedientes técnicos, porque la calidad de buena parte de la información en algunos casos es bastante pobre. Pero en fin, ahora por lo menos existe la posibilidad de desarrollarlos de manera independiente, de forma tal que esto podría eventualmente permitir ahorrar algunos tiempos en corregir y suplir algunas de las deficiencias de los expedientes técnicos. Este es un cuadro que muestra básicamente cuál es la naturaleza de las brechas existentes en materia de infraestructura y la potencial contribución que podría tener este mecanismo. Como verán, todavía se trata de un proceso bastante incipiente en términos del total de obras comprometidas respecto a cada uno de estos 3 rubros, llámese transporte, saneamiento o educación. Creemos que aquí hay un enorme potencial, como verán, habida cuenta de los enormes déficits de infraestructura. No se trata de que este mecanismo resuelva todos estos problemas, pero creemos que se constituye el esquema de obras por impuestos en un vehículo que sí permitiría, debidamente impulsado, comenzar a cerrar algunas de estas brechas o colaborar para el cierre de las mismas. El Banco de Crédito, como ven, ha sido un actor, pues está siendo un actor bastante relevante en estas iniciativas a las que voy a hacer alusión, y de hecho representa ya buena parte de la cartera de obras comprometidas en materia de uso de este mecanismo. Como verán, nuestras iniciativas están desplegadas a lo largo y ancho del país. Comenzamos en Piura con el transporte y saneamiento, pero no nos hemos limitado a Piura. Estamos también en La Libertad, en un consorcio, en una obra de seguridad. También estamos haciendo lo propio en Junín con una carretera. En Cerro de Pasco con una obra importante de saneamiento. En Cusco, Juan Carlos se va a referir al tema, con una obra de saneamiento. Y en Arequipa, hoy por hoy, la obra más importante de agua y saneamiento que se esté ejecutando al amparo del mecanismo de obras por impuestos. Un total comprometido de 174 millones y más de 1 millón
de beneficiarios, sobre todo considerando, digamos, el importante impacto de la Escuela de Policía en la Libertad. Ahora quiero referirme de manera muy puntual a algunas de estas obras. Varias de ellas seguramente ya son de conocimiento de ustedes. Estas son unas fotos de la organización Angamos en Piura, que fue el primer proyecto que nosotros abordamos. Esto es como estaba, esto es como está ahora. Refacción de pistas y veredas. Este es un proyecto que hicimos con la Municipalidad de Piura, casi 4,5 millones de soles, cerca de 1.400 beneficiarios y un plazo de ejecución de 6 meses. Esta es una obra que ya ha sido terminada, recuperamos el CIPREL y esto nos permitió avanzar con la siguiente obra también en Piura, que es La Encantada. Es una obra emblemática por el servicio que da a la comunidad de Chulucanas, ¿no es cierto?, que es una comunidad de artesanos muy importante que lamentablemente no tenían acceso a agua y saneamiento las 24 horas, en el caso del agua, una dotación muy limitada del recurso hídrico. Y lo que tenemos es un proyecto de poco más de 6 millones en materia de inversión. Esta es una obra que hemos hecho con el soporte del gobierno regional de Piura. Entraña la ampliación y el mejoramiento de las redes ya existentes, la complementación de las mismas, la construcción del sistema de alcantarillado y unas pozas de oxidación también. El plazo de ejecución 6 meses, la obra ya ha sido terminada y tenemos ya el CIPREL. Entonces, importante detenerse en esto último porque parte del problema con el esquema de obras por impuestos no solamente tiene que ver con el desconocimiento de las propias autoridades, sino de los mismos empresarios y las renuencias, reticencias y temores que hay respecto a la recuperación de los montos invertidos en las obras. En el caso del Banco de Crédito, de estas 2 obras, pues la verdad es que no hemos tenido ningún problema en lograr la recuperación de lo invertido con los plazos que se habían estimados. Ya tenemos los 2 CIPRELes. En el caso de La Encantada, seguramente lo vamos a hacer efectivo el próximo mes. Este es el caso quizá, digamos, más importante en términos de los compromisos asumidos por el banco. Me estoy refiriendo a Majes en Arequipa. Este es un proyecto que estamos haciendo con la municipalidad distrital. Es una obra de 75 millones de soles, nuestro componente. En realidad la obra tiene unos alcances mayores, más de 100 millones. El resto con una contribución del gobierno regional y la propia recursos de la propia municipalidad ejecutados en paralelo. Casi 22.000 beneficiarios, y este es un estimado bastante conservador, la verdad es que podrían ser hasta el doble. Es la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en los distritos periféricos de Majes, una obra que estimamos podría concluirse en 18 meses y ya hemos arrancado con la ejecución. Otra iniciativa importante para nosotros es el caso del Valle de Yaclus en Junín. La idea era que Vladimir hablara de esto, pues vamos a ver ojalá que llegue. Y es básicamente una vía que une una serie de comunidades de relevancia no solamente agropecuaria, sino turística en todo este valle. Nuevamente una iniciativa que estamos desplegando con el gobierno regional, y aquí tenemos ya 2 iniciativas con gobiernos regionales y 2 con gobiernos distritales, una inversión de 30 millones de soles, casi 40.000 beneficiarios, y el plazo de ejecución proyectado 10 meses. Esta es una obra que ya arrancó. Otro caso interesante para nosotros, nuevamente por el énfasis en lo que corresponde a agua y saneamiento, es Villarrica, en Cerro de Pasco. Esta es una obra que pasa por la reconstrucción de la infraestructura de saneamiento en la ciudad de Villarrica, importante pueblo de la zona. Casi 12.000 beneficiarios, 32 millones de soles comprometidos. Esta es una obra en la que tenemos como socios al gobierno regional de Cerro de Pasco. Tiempo proyectado de ejecución 9 meses.
Chinchero, y no voy a detenerme demasiado en esta hora porque Juan Carlos seguramente se va a referir en extenso al tema. Es una obra de 10 millones, casi 3.600 beneficiarios en instalación de la red de alcantarillado con plazo de ejecución programado de 8 meses. El caso de Trujillo, y aquí tenemos una iniciativa en la que nos hemos consorciado con un grupo de otras empresas, incluyendo Bacus, Poderosa y Barrick en La Libertad, y se trata de la escuela de la policía en Trujillo. Es un proyecto cuya ejecución ronda los 18 meses, 35 millones comprometidos. Esto es nuevamente con el gobierno de La Libertad. Esto es una iniciativa relativamente reciente, es un colegio, la primera vez que hacemos un colegio en Ventanilla, por 9 millones, es una población pequeña de alumnos, pero creíamos que era importante comenzar a involucrarnos en temas de infraestructura educativa. Esta es una obra en el asentamiento humano Pachacútec y proyectamos 8 meses de ejecución. Además de estas iniciativas importantes que ya están, digamos, sumando los más de 170 millones, tenemos estas otras proyectos que nos llevan a otros 100 millones adicionales. Mejoramiento del hospital Macusani en Puno, esta es una obra que estamos abordando con Telefónica y Pacífico, un consorcio que se ha creado para ejecutar la iniciativa. Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en Nuevo Chimbote, en Anca, es una obra de 25 millones. El mejoramiento de pistas y veredas en Mollendo, tenemos 2 proyectos en Mollendo, en Islay, tenemos otro pequeño proyecto en Camaná. Y finalmente el mejoramiento de pistas y veredas en Huaraz, un proyecto de 15 millones de soles, casi 12.000 beneficiarios. Ese es un vistazo panorámico de las distintas iniciativas y proyectos en los que está involucrado el Banco de Crédito bajo el paraguas de obras por impuestos. Quiero, para finalizar, referirme a algunas de las modificaciones que ya han sido aprobadas con el propósito precisamente de darle mayor celeridad y flexibilizar parte del procedimiento. Modificaciones que ya han sido aprobadas pero que lamentablemente todavía no han sido reglamentadas. Esperamos que en breve se publiquen los reglamentos para permitirnos explorar otras posibilidades respecto de la implementación de la iniciativa. A nivel del CIPREL, un dato muy importante: el CIPREL tendrá un carácter de documento negociable. Es decir, actualmente uno recibe el CIPREL y el CIPREL es usado como medio de pago para el impuesto a la renta, pero no es un documento negociable. La modificación va a permitir que el documento pueda ser comercializado, pueda pasar a otras manos, con lo cual, digamos, se puede generar un mercado secundario interesante para este tipo de certificados, ¿no? Además, y esto es un dato sumamente importante, se van a incorporar otros recursos para la aplicación del mecanismo. Decía que solamente era aplicable contra el canon, ahora se incluyen otras fuentes de financiamiento. El MEP tiene que determinar cuáles son. La inclusión de otra fuente de financiamiento lo que va a permitir es abrir el abanico de gobiernos regionales y gobiernos locales que puedan hacer uso del mecanismo de obras por impuestos, pero reitero, ahora está básicamente confinado a aquellas regiones del país que reciben canon, que no son precisamente las más pobres. Entonces hay una suerte de incentivo perverso respecto de la aplicación del mecanismo, en el sentido de que no es un mecanismo que necesariamente vaya a beneficiar a las regiones más pobres, que no son las que reciben canon. Entonces esta modificación lo que va a permitir es abrir las compuertas para ampliar el ámbito de aplicación del mecanismo. Yo creo que con muy buen juicio por parte del MEP. A nivel de ejecución de la obra, la contratación de la entidad supervisora, que está a cargo del gobierno local, del gobierno regional, se va a llevar a cabo de manera paralela al proceso de selección. Y esto, en esencia, lo que nos va a permitir es ahorrar tiempo, recortar tiempos. Finalmente, el gobierno regional o el gobierno local podrán incluir el mantenimiento. Esta es una modificación muy importante, el
mantenimiento de la obra dentro del proyecto de inversión pública. Es decir, uno puede además usar el mecanismo, va a poder usar el mecanismo de obras por impuestos para proveer el mantenimiento de la obra durante 5 años. Esto ciertamente es un avance porque va a permitir mantener la calidad de la infraestructura en obras que muchas veces tienen importantes ritmos de desgaste, ¿no? Otras modificaciones, muy importante, la incorporación de las universidades al mecanismo de obras por impuestos. Las universidades en zonas mineras reciben el 5% del total del canon y literalmente están sentadas en cuentas que no pueden usar muchas veces por falta de capacidad para generar los proyectos y ejecutar las obras. Entonces creo que aquí hay una excelente oportunidad para trabajar en la modificación y mejoramiento de la infraestructura en varias de estas universidades públicas en el interior del país. Finalmente, para concluir ahora sí, algunas recomendaciones. No les digo que esto garantice el éxito del proceso, pero ciertamente es el proceso el aprendizaje que nosotros hemos tenido a partir de la experiencia de ejecución de estas iniciativas. Yo diría que un primer desafío es la búsqueda y priorización de las obras de interés, y aquí, digamos, ayuda a ser proactivo, estar muy en contacto con las autoridades para identificar cuáles son esos proyectos. El apoyo público en la asesoría del proceso también es importante, y nuevamente aquí la contribución de Proinversión y el MEF es clave. Y recordarles que quizá, digamos, el principal costo de este proceso, porque finalmente lo que se gasta en iniciativa es recuperado, lo que se invierte es recuperado, pero el tiempo no, y el tiempo es vital, ¿no? El tiempo, no solamente por lo que ello entraña respecto a la legitimidad del proceso en torno a los distintos grupos de interés, sino las dificultades que plantea la dilación de algunos de los plazos. Nuevamente, muy importante tener conciencia de esta variable, de esta dimensión de tiempo. Y la comunicación constante. Creemos que es fundamental mantener una comunicación fluida con las autoridades, con no solamente los alcaldes, no solamente los presidentes regionales, sino aquellos que tienen a su cargo la supervisión, aquellos que tienen a su cargo el día a día en la gestión de las obras. Estos son algunos de los aprendizajes que nosotros hemos tenido en función de nuestro involucramiento tan activo en el mecanismo de obras por impuestos, y estamos más que llanos y dispuestos a compartir esta experiencia, compartir este conocimiento con aquellas empresas que quieran implementar, involucrarse en el uso de este mecanismo. Creemos que es importante para el país, que es una vía muy positiva de movilizar inversión pública para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los peruanos. Acordémonos que este año que termina, y claro, hay excepciones notables, pero la tasa de ejecución de los presupuestos de los gobiernos locales y regionales no pasa el 65%. Entonces hay recursos disponibles, hay en muchos casos falta de capacidad, y creo que la empresa privada puede contribuir, puede agregar valor a partir de esas alianzas con el sector público. Muchas gracias.